y con los centros de radiación. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos normalmente es reportarlo a IPEN, al Instituto Peruano de Energía Nuclear. Eh, y de esta forma podemos tener idea de a qué dosis nos estamos exponiendo, ¿ya? Hay límites normativos de exposición a radiación. Por ejemplo, si la radiación, en nuestro caso, por ejemplo, como operadores de equipos radiológicos, como interventores en algún procedimiento que usa radiación, nosotros tenemos límites máximos permisibles por año, ¿ya? Y esos límites se dan en milisievert. Mm, Vamos a detallarlos. Vamos a hablar de efectos determinísticos y estocásticos, y vamos a hablar de los riesgos biológicos y finalmente los efectos de la radiación ionizante. Así que por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, ¿ya? Levantan la mano simplemente y la pueden hacer o me interrumpen, ¿ya? A ver, lo que vamos a hacer en esta sesión es comprender los efectos biológicos de la radiación ionizante, diferenciar entre los efectos determinísticos y los estocásticos, vamos a conocer qué cosa es cada uno y en qué se diferencian, y conocer las medidas con la que se denota o se expresa las dosis de radiación. Entonces, bueno, una de las físicas más importantes del siglo pasado, Marie Curie, pues dijo que la propiedad más importante de los rayos X es la producción de los efectos fisiológicos en las células del organismo. Una opinión que uno podría pasar por alto si le da, desde el punto de vista médico, la importancia que tienen ahora los rayos X en el área de diagnóstico, en el área de tratamiento. Sin embargo, ella se centró en esta frase, y es que realmente el efecto más importante y el efecto raíz es lo que sucede con la célula, lo que sucede con los átomos. Entonces, eh, bien, la célula, esto ya lo saben, la mayor parte es agua, también tiene un porcentaje de proteínas, 18%, lípidos, carbohidratos, ADN, el ADN, ojo, y los ácidos nucleicos son el 1% de la célula, y es lo que podría alterarse para justificar mutaciones que aumenten el riesgo de cáncer ocupacional o cáncer tras exposición a la radiación. Esto es muy simple, la radiación obviamente ocurre a través de dos vías, un daño directo y un daño indirecto. El daño directo es básicamente cómo es que los rayos X llegan a la nube de electrones y generan ionización, generan el escape de uno de ellos, o a veces generan fotones junto con el escape de los electrones, y alteran, ionizan, ¿no? Este átomo. Obviamente, los átomos forman moléculas, también ionizan las moléculas y por ende alteran esas estructuras químicas. El daño indirecto es básicamente el efecto que tienen los rayos X sobre el agua. El agua también tiene sus enlaces y son capaces de ionizar el agua y por lo tanto generar radicales libres o alterar el intersticio. Entonces, tiene dos efectos, ¿ya? El daño directo tiene, por así decirlo, cuatro efectos. La célula puede salir sin daño, es decir, los mecanismos propios del cuerpo comienzan y reparan la célula una vez que se ha expuesto a radiación. Puede de repente la célula repararse y funcionar absolutamente con normalidad. Se pudo reparar lo suficiente como para funcionar con normalidad. O de repente la célula se repara pero de manera anormal. En este caso ya estamos diciendo que hay implícitamente mutaciones. O finalmente muerte celular. Eso también puede causar la radiación, ¿ya? Dentro de lo que es el daño indirecto, ustedes saben que la producción de radicales libres tiene mucho que ver con la alteración del pH en los medios y la generación de procesos inflamatorios. Entonces, estos átomos prácticamente ionizados son altamente reactivos.
¿ya? Y podrían generar daño, lesión, inflamación, ¿no? Ese es el daño indirecto de la radiación. Entonces, ¿dónde actúa la radiación? La radiación finalmente actúa, como hemos dicho, sobre los átomos, ionizándolos, sobre las proteínas, sobre el ADN, rompiendo enlaces, alterando la estructura y generando la posibilidad de algún tipo de mutación. Hay dos formas de expresar la dosis de radiación, ¿ya? En realidad, una es en Sievert y otra es en Gray. La unidad que sirve para expresar el efecto de la radiación sobre un organismo vivo se llama Sievert. Es la unidad en la que, por ejemplo, se determinan los niveles de exposición de un ser humano o de un radiólogo, en este caso, que trabaja en un área. O los niveles, se determinan los niveles límites de exposición de aquel personal, tecnólogo médico o técnico en radiología, que trabaja con radiación. Se determinan en milisievert. Sin embargo, si queremos tener idea de la dosis que, por ejemplo, emana una fuente, o la dosis ambiental, o la dosis que puede ser susceptible de ser absorbida, aquella que emite desde la fuente, o dosis, o también llamada dosis absorbida, nosotros la vamos a expresar en Gray. La dosis equivalente absorbida se expresa en sievert, milisievert. Entonces, y esa dosis equivalente es prácticamente el cálculo que nosotros tenemos por cada tipo de tejido. Hay un factor de ponderación. En función, el factor de ponderación será más alto cuando el tejido sea más radiosensible y será más bajo cuando el tejido sea más radioresistente. Por lo tanto, esta dosis equivalente nos puede decir cuánto de dosis ha absorbido, por ejemplo, en la zona maxilofacial al exponerse a una tomografía de macizo facial, calculando, por ejemplo, a través de factores ponderativos y por la dosis que emitió el equipo, por ejemplo, cuánto recibieron los globos oculares, cuánto recibió la piel de esa zona, cuánto recibieron, por ejemplo, de repente parte del cerebro, la hipófisis en este caso, ¿no? En este tipo de tomografía. Es decir, es más para investigación, es más para determinar la exposición de un organismo, de una zona, de un organismo vivo o de un conjunto de tejidos. Entonces, para estar claros, la dosis equivalente nos va a dar idea del daño biológico. Su unidad es el sievert. La dosis absorbida nos va a dar idea de la cantidad de radiación ionizante que emite una fuente, ¿sí? Y la dosis que está en el centro, la del medio, dosis equivalente, esa dosis equivalente absorbida, en realidad es un factor de ponderación por la dosis absorbida, en este caso por el organismo. Entonces, nosotros cuando hablamos de radiación, nosotros vamos a hablar de dos efectos. Uno, el determinístico, y otro, el estocástico. Antes de pasar a esto, colegas, doctores, ¿ustedes tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? Doctor Francesco, adelante. Sí, sobre el concepto que usted estaba hablando de dosis equivalente y el factor de ponderación, señaló que este era más alto en una zona radiovisible, así lo dijo. El factor de ponderación es más alto cuando el tejido es más radiosensible. Ah, radiosensible. Un ejemplo de tejido radiosensible, por ejemplo, valga la redundancia, son el cristalino del ojo. Es radiosensible. Las gónadas, es decir, Ujú. las células, los espermatozoides,
en realidad las espermatogonias son mucho más radiosensibles que los espermatozoides, que son ya células más maduras. Acuérdense de que en la clase práctica hablamos de la ley de Bergoni-Tribundó, que tiene que ver con la susceptibilidad de las células ante la radiación. Una célula, mientras más inmadura, es más susceptible a radiación. Una célula pluripotencial, una totipotencial, son súper radiosensibles. La radiación las afecta muy fácilmente. En cambio, las células altamente especializadas, con mayor, digamos, nivel de especialización, por ejemplo, neurona, o más maduras, ¿ya? Son menos radiosensibles. Ahora, hay dos términos acá que he usado. Uno es radiosensibilidad, es decir, la susceptibilidad de daño ante los efectos de radiación, y otro es la radioresistencia. La radioresistencia es justamente eso, la resistencia de una célula para, digamos, ante la posibilidad de generar daño frente a la exposición a radiación. Es lo contrario, son conceptos opuestos que generalmente los usamos para expresar células y tejidos y clasificarlos, ¿no? Hay tejidos radioresistentes, por ejemplo, el tejido del hueso es radioresistente, ¿ah? Y bueno, entonces, no sé si quedó claro la consulta. Sí, sí, sí quedó claro. Muy bien, gracias. Ya, chicos, ¿alguna otra consulta? Si no hay consultas, avanzamos. Y si tienen alguna pregunta, por favor, la hacen. Acá hay dos conceptos que son muy simples. Uno, cuando hablamos de los efectos de la radiación, vamos a hablar de dos tipos de efectos. El efecto determinístico, que tiene que ver con la dosis absorbida, tiene que ver con lo que absorbió el paciente ante la exposición, el individuo ante la exposición, el ser vivo ante la exposición o ante el evento o ante el accidente radiológico. Entonces, el efecto determinístico tiene que ver con la dosis absorbida. Y el otro es el efecto estocástico. Es un efecto que es difícil de estimar, que es un efecto al azar, es un efecto probabilístico, es una probabilidad, algo que puede suceder o no. ¿Cómo así? El efecto determinístico nos dice que a determinada dosis, así como lo pueden ver en pantalla, a determinada dosis, por ejemplo, esto está en Sieber, esta tabla, de 0 a 0.25 Sieber, no hay daño obvio o daño visible en el ser humano. En cambio, en 0.5 a 1 Sieber hay cambios en las células sanguíneas, algún tipo de daño adicional, pero no hay discapacidad. Sin embargo, si la dosis va aumentando, los efectos se van a presentar sí o sí. Son efectos determinados a cierta dosis, que se presentan sí o sí en todos los individuos, todos los organismos, en todos los seres humanos. Si esta dosis llegara a 4, la probabilidad de muerte es del 50%. Entonces, en cambio, los efectos estocásticos son efectos al azar. Es decir, yo de repente hago procedimientos con un fluoroscopio o hago una biopsia BIPAC, TAC, una biopsia guiada por TAC, por tomografía de un nódulo pulmonar, y bueno, me expongo por ahí a radiación. Otro colega hace lo mismo y sin embargo, después de tiempo, de repente todo un grupo de colegas que hacemos algún tipo de procedimiento expuesto a radiación, finalmente no todos hacemos cánceres inducidos por la exposición a radiación, ¿no?
cáncer profesional, sino algunos de repente harán linfoma, otros harán algún tipo de erupción o alteración o cáncer de piel, de repente. Entonces, son efectos probabilísticos que no a todos le va a dar, que no a todos le va a suceder. Entonces, esa es la diferencia. ¿Estamos claros con estos dos términos? Sí, doctor. Sí, sí, ya, perfecto. Entonces, bueno, esto de acá, sí, lo voy a pasar, porque en realidad los riesgos biológicos, obviamente, qué es lo que puede suceder a nivel molecular, subcelular, celular, órgano, cuerpo entero y a la población, ¿no? Lo que sí les puedo mencionar, y algo que no está en la presentación, es que, como le mencionaba en la práctica, a todos los ambientes, todas las ciudades, todos los ecosistemas tienen cierto grado de radiación ambiental, ¿sí? Que según los estudios y algunas publicaciones ustedes van a poder indagar, investigar, y quien tiene mucha literatura publicada sobre radiación es Alemania, Francia también. Hay muchos papers, mucha buena literatura que se puede indagar y que, bueno, regresando, la radiación ambiental incluso eh, indican que suele ser hasta beneficiosa respecto a la proliferación de ciertos organismos, por ejemplo, respecto a digamos, va en el sentido de la disminución de infecciones por la baja proliferación de microorganismos. Eh, entonces, hablar de radiación es hablar del pan de cada día, es hablar, todos estamos expuestos a radiación, así no lo querramos, unos más que otros. Claro, si hablamos de una actividad profesional, obviamente la exposición es mayor, requiere también medios de control, requiere salas equipadas, salas plomadas, salas aisladas, requiere paredes con varitina, ¿ya? Que es un aislante, digamos, que es actualmente requisito normativo para salas eh, que usan equipos que emiten radiación. También requiere, por ejemplo, del equipo de protección personal, delantal, protector tiroideo, protector gonadal, guantes plomados, lentes plomados, y bueno, de todo el tema de prevención de accidentes y prevención de patología ocupacional. Entonces, acá otra tabla que tiene que ver con los niveles nuevamente, un poco como para que ustedes vayan fijando que existen los efectos determinísticos, es decir, a determinada dosis se va a dar el efecto sí o sí. Entonces, y bueno, acá igual. Por ejemplo, en Inglaterra, el límite anual para un trabajador, una exposición ocupacional es de 20 milisievert, 20 milisievert. Acá en Perú también, ya. Por ejemplo, para que tengan idea, en gestantes la exposición es muy limitada, eh, solamente si es necesario, si justifica, se hace. Y lo otro es, por ejemplo, al público general, al público que espera fuera de una sala que de repente en donde hacen estudios radiológicos, una sala de tomografía, la exposición es mínima, es entre 1 y 5 milisievert al año. Entonces, estas dosis son exposiciones, son dosis de exposición anual. Bien, entonces, esto, por ejemplo, una radiodermatitis inducida por exposición se dio por exposición de 10 a 20 grays. Entonces, como les mencioné en la práctica, una vez recibida la radiación, pues no hay quien te salve o te libere de ella. Bueno, la radiación ionizante es causa de daño a nivel celular, ¿sí? La dosis absorbida nos da una medida del daño, su unidad es el Gray. La dosis equivalente aplica a diferentes tipos de radiación, ¿bien? Y la dosis equivalente es la dosis absorbida por el factor de ponderación de radiación y su unidad es el sievert.
Para exposición biológica, para saber si un organismo ha superado o no los niveles límites máximos permisibles, utilizamos el SIEVR y el mini-SIEVR. Y para saber la posibilidad o el daño o el poder de daño, vamos a decirlo así, de un equipo o de un área o de un accidente, utilizamos, o de un área ambiental, de un ambiente que de repente ha sido suceso de un accidente radiológico o radiobiológico, utilizamos para medir el Gray. Entonces, bueno, los efectos determinísticos y estocásticos, ¿sí? Y bueno, algo sobre la dosis efectiva, que sirve para la dosis de un solo órgano. Y la dosis efectiva se obtiene, bueno, es una dosis que se obtiene multiplicando la dosis equivalente por un factor de ponderación tisular. Eso es en resumen. En realidad, lo que nosotros podemos calcular en función a el tipo de tejido, porque cada tejido tiene asignado un factor de ponderación tisular. Entonces, toda exposición radiológica conlleva un riesgo, los riesgos son comparables, y el principio de Alara, ¿no? Que es tan bajo como sea razonablemente posible o practicable, ¿ya? Y el tema de siempre minimizar dosis. Tienen pacientes pediátricos, evitar la radiación lo más posible, para eso está la ecografía, si es que les puede servir, o para eso está la clínica. Muy bien, estimados alumnos, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta. Muy bien, así que, bien chicos, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Bien, ok, ¿me escuchan? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Les agradezco a todos el tiempo, ¿ya? Chicos, no sé si Simon, ¿estás ahí? Sí, pero ¿me Simon, escucha? el doctor Alpas me dice que todavía no han enviado el documento que le solicitó. ¿Es correcto? Vi que mandaron algo de un documento, pero aún no lo he leído. Es para creo que es para el cambio de horario, ¿no? De lotería. En realidad sí, es para el cambio de horario y estamos nosotros pendientes de eso porque eh, hoy día me llamaron justamente para de la dirección para dar una respuesta respecto a eso. Entonces, entendí yo por lo que nos dijo el doctor Alpas que ustedes iban a hacer una solicitud para eso, para el cambio de horario. Y si no se va a hacer, también lo llaman, me avisan a mí y le dicen al doctor Alpas para de una vez ordenar los temas y que ustedes puedan avanzar. Sí, por el momento hay 20, bueno, 20 de mis compañeros han escrito en el Excel. Y bueno, estaríamos, al mandar ese documento, creo que tenemos que también tener en cuenta una hora, ¿no? Fija para cambiar, como me había mencionado, ¿no? La teoría a otro, que se puede dar virtual otro día, ¿no? Claro, claro, eso podríamos coordinarlo en función del tiempo de ustedes. Bueno, Sí, en es principio puede coordinado ser con el mis mismo compañeros. día, claro, porque en realidad lo que pasa es que la facultad nos pregunta a nosotros y la verdad que no, yo no tengo la disponibilidad de quedarme allá hasta las 2 de la tarde y la doctora Ani me parece que tampoco, por lo que expresó ese día. Entonces, nosotros también como profesionales tenemos que tomar decisiones, ¿no? Pues bueno, y si no, dar un paso al costado y permitir que otro profesional pueda abordar el curso con ustedes y llevarlo de la mejor forma. Por eso es tan importante que ustedes confirmen si en realidad van a hacer o no el documento. Yo creo que el deadline, o sea, el plazo es mañana. O sea, mañana ya estamos viernes. Mañana estamos viernes y mañana no hay una respuesta, no han elevado el documento. En mi caso personal, yo procederé
a expresar y conversar con el doctor Alpas lo que tengo que conversar, ¿no? Yo sí daría un paso al costado. Y yo no sé si la doctora Ani lo haría o no, por un tema que ya hemos conversado, pero yo creo que si mañana no está ese documento o no lo emiten o no se ponen de acuerdo, bueno, yo ya hice lo humanamente posible para poder cumplir con los compromisos y con la palabra empeñada, pero si no es posible, ni modo. Simon, te dejo ese mensaje, les agradezco a todos, ya se va a cortar el Meet.